¿Qué significa ser libre? ¿Cómo enfrentamos a la angustia de elegir? ¿Existe un sentido predeterminado para nuestras vidas o estamos condenados a encontrarlo por nosotros mismos? Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista por excelencia, definió una idea radical. El ser humano está condenado a ser libre. Para muchos, esta idea resulta liberadora, para otros, aterradora. En 1945, en plena posguerra, Sartre dio una conferencia titulada «El existencialismo es un humanismo». En ella, respondió a las críticas que decían que el existencialismo era una filosofía oscura, desesperanzadora y egoísta. Pero, ¿qué significa realmente el existencialismo? ¿Es cierto que nos deja sin valores y sin sentido? ¿O es, por el contrario, la filosofía que mejor nos permite abrazar nuestra libertad y responsabilidad? Hoy exploraremos el existencialismo es un humanismo, pero también veremos de dónde viene esta corriente filosófica, quiénes influyeron en Sartre y por qué sigue siendo una de las ideas más poderosas del siglo XX. Nietzsche fue uno de los primeros en advertir la crisis de valores que surgía con el avance de la modernidad. En su famosa declaración «Dios ha muerto», Nietzsche no estaba celebrando la muerte de Dios, sino contrastando un hecho. En la sociedad moderna, la religión y los valores tradicionales habían perdido su fuerza. Si ya no hay un Dios que dicte lo que es bueno o malo, entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿En qué debemos creer? Aquí es donde Nietzsche introduce el concepto de superhombre, traducido del alemán Übermensch. Para él, el ser humano debe asumir su libertad y convertirse en el creador de sus propios valores. No seguirá ya normas impuestas, transformará su vida en una obra de arte. Pero esto no es fácil. La muerte de Dios nos deja en un vacío existencial que puede llevarnos a la desesperación. Y aquí es donde el existencialismo toma fuerza. ¿Cómo podemos encontrar sentido cuando ya no hay un sentido predefinido? Mientras Nietzsche veía la muerte de Dios como una oportunidad para la autotrascendencia, Kierkegaard la veía como un desafío angustiante. Para él, la existencia humana está marcada por la duda, la desesperación y la búsqueda de significado. Dividió la vida en 3 etapas. En primer lugar, el estadio estético o la vida estética. Esta es en la que buscamos placer y evitamos el sufrimiento. En segundo lugar, el estadio ético, donde empezamos a asumir responsabilidades y a buscar un propósito. Y en tercer lugar, la vida religiosa, donde nos enfrentamos a la incertidumbre absoluta y damos un salto de fe. Para Kierkegaard, este salto de fe era la única forma auténtica de vivir. Es un acto de entrega total a una verdad que no puede demostrarse racionalmente. Mientras Nietzsche quería que el ser humano creara sus propios valores, Kierkegaard defendía la necesidad de abrazar la fe en un mundo lleno de incertidumbre. Martin Heidegger llevó la pregunta por la existencia a un nivel más profundo. Para él, el ser humano no es solo un ente que vive en el mundo, sino un Dasein, un ser que se define por su relación con la muerte. Saber que vamos a morir nos genera angustia, pero también nos obliga a tomar decisiones. Frente a esta angustia, Heidegger dice que hay 2 formas de vivir. En primer lugar, de forma auténtica. Esto sería aceptando nuestra finitud y tomando decisiones con conciencia. Y en segundo lugar, de manera inauténtica, dejándonos llevar por la sociedad y evitando pensar en la muerte, de forma que viviríamos según lo que esperan los demás de nosotros. Aquí es donde Sartre toma la idea de que el ser humano debe enfrentarse a su propia existencia, sin depender de normas externas. Jean-Paul Sartre retoma todas estas ideas y las lleva a su conclusión más extrema. El ser humano está condenado a ser libre. Para Sartre, la existencia precede a la esencia. Esto significa que no nacemos con un propósito o una esencia predeterminada. No hay un plan divino ni un destino. Somos lo que hacemos con nuestras decisiones. Pero esto nos deja con una responsabilidad enorme. Cada elección que hacemos no solo define nuestra vida, sino que también establece un modelo para los demás. ¿Es el existencialismo pesimista? Aquí es donde Sartre responde a sus críticos. El existencialismo no es pesimista, es un humanismo. No significa que la vida no tenga sentido, significa que el sentido no está dado de antemano, sino que debe ser construido por cada uno. Por tanto, no es desesperante el existencialismo, no es pesimista, es un llamado a la responsabilidad. Pero, ¿es realmente posible vivir sin valores objetivos? Nietzsche creía que pocos podrían lograrlo. Kierkegaard pensaba que la angustia de la libertad solo podía soportarse con fe. Heidegger decía que la mayoría prefiere la vida inauténtica. Entonces, ¿podemos realmente ser tan libres como dice Sartre?